Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad T de la materia estadística inferencial. Mucho gusto, mi nombre es Javier Rueda y vamos a hablar que la distribución de probabilidad de Student es una distribución de probabilidad que desempeña un papel importante, un papel crucial en estadística cuando trabajamos con muestras pequeñas o desconocemos la desviación estándar de la población. En la gráfica que nosotros vamos a ver a continuación, vamos a identificar que una curva T, que cada curva T tiene una forma de campana con centro de cero. Cada curva T está dispersa en la curva normal estándar o muy cercana. A medida que la K aumenta, la dispersión de la curva T correspondiente va disminuyendo. Esta es la gráfica como lo mencionábamos anteriormente. ¿Y en qué aplicaciones en el ámbito real se puede utilizar pues, la estadística en medicina, ingeniería, control de calidad, biología, mercadología, sociología? Y bueno, son muchas carreras, son muchas actividades que se puede utilizar. Y bueno, esta es la fórmula donde tenemos que X es la media, ¿sí? Que la tenemos aquí en esta parte, U, que es el valor poblacional, que lo tenemos acá, S, que sería la desviación estándar, y la N elevada al cuadrado, estamos hablando que sería el tamaño de la población. Los grados de libertad están representados en GL, donde N menos 1. Entonces tenemos un ejercicio práctico donde un psicólogo estima que la edad promedio de sus pacientes que sufren de ansiedad es de 17 años. Si la siguiente semana tienen en su agenda un grupo de 25 pacientes con edad promedio de 18 años y desviación típica de 2,4, determine si la afirmación del psicólogo es correcta. Y acá nos indica que utilicemos un valor para alfa de 0,15 en cada extremo de su gráfica para buscar el valor en la tabla. Entonces vamos a continuar y aquí vamos a definir primeramente pues la hipótesis donde tenemos a HO, es una hipótesis nula, H1 es una hipótesis alternativa y estaría representado de la siguiente forma, ¿sí? Donde H es 0 es igual a U, que sería el valor poblacional, y H1 sería el valor poblacional que estaría reflejado de esta manera, de 17 años en cada una de las dos. Y aquí vamos a revisar los grados de libertad y significancia. Entonces, si nosotros ya tenemos que la grado de libertad, la fórmula es n menos 1, estamos hablando del valor poblacional, serían 25 menos 1, estamos hablando de 24. Estos serían los grados de libertad. Y aquí en la parte de abajo pues tenemos la gráfica de 0,5 y vamos a buscar en la tabla 0,59, que es lo que nos indica acá. Entonces, es decir, 0,5, que es lo que tenemos acá, y vamos a buscar esta parte y nos lleva aquí a este punto porque tenemos los grados de libertad en 24, que es lo que nos representa aquí en la tabla donde lo estoy señalando. Muy bien, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a mirar las fórmulas, el valor del error estándar. Entonces tenemos la fórmula donde S, ¿sí? Vamos a reemplazarlo, y N es el valor poblacional y este sería el resultado. Vamos a mirar la fórmula de T, donde tenemos el cambio de valores de 18 años menos 17 sobre el error estándar, que es la fórmula que hicimos aquí en la parte superior, que nos da 0,48. Eso lo dividimos y nos da 2,048. Y aquí ya vamos nosotros al final de la tabla donde vamos a revisar y donde vamos a ubicar, ¿sí? En la tabla donde tenemos y ubicamos estos dos valores en positivo y negativo, donde ubicamos esta parte de T de la tabla en 2,08, que estaría más o menos aquí por este lado, es decir, está fuera del rango, está fuera de las dos, del centro de la, de la gráfica, y donde nos indica y donde estamos mirando que H0 sería de 17 años o H1 en promedio no de 17 años. ¿Esto qué nos indica? O para dar respuesta al problema que nos presentan, el promedio de la edad de los pacientes que padecen de ansiedad es diferente a 17 años. Con esta gráfica y bueno, con esta exposición y con este ejercicio,
terminaríamos lo que es la parte de esta exposición. Sigue con el siguiente texto y el siguiente tema, mi compañero. Hola, profe, muy buen día. Mi nombre es Kelly Joana Ropero Fuentes, estudiante de Psicología Virtual, tercer semestre. Estadística inferencial, el tema que me corresponde explicar, distribución de probabilidad de Poisson. Esta distribución se utiliza para determinar cuántos empleados de caja son necesarios para mantener el tiempo de espera en la fila a niveles especificados. ¿Cuántas líneas telefónicas son necesarias para evitar que el sistema se sobrecargue? Y muchas otras aplicaciones prácticas. Como se puede observar en pantalla, se muestra la gráfica correspondiente y la tabla de probabilidad de Poisson. Ecuación de Poisson. Una aproximación útil para el potencial eléctrico se consigue relacionando ese potencial con la densidad de carga a la que da lugar. E, campo eléctrico. P, densidad de carga. A, permitividad eléctrica y B, potencial eléctrico. Esta última ecuación que resultó es la ecuación de Poisson. Ejercicios de práctica. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de U igual a 4 pacientes por día, sabiendo que el número de pacientes que llega en un día sigue una distribución de Poisson. Vamos a calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Primero definimos nuestra variable aleatoria. X es igual al número de pacientes que llegan en un día. Además, nos indica que esta variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson. Entonces podemos aplicar la siguiente fórmula. F entre paréntesis X es igual a P entre paréntesis X igual a X igual E menos U por U al cuadrado sobre X. Vamos a calcular la probabilidad de que lleguen 3 personas en un día, es decir, F entre paréntesis 3. Además, el enunciado nos indica que llegan en promedio 4 pacientes por día, es decir, U es igual a 4. Para este ejercicio vamos a realizarla de esta manera. F entre paréntesis 3 es igual a P entre paréntesis X igual a 3, cerramos entre paréntesis. Nos da un igual de E menos 4 por 4 a la 3 sobre 3i. F sobre entre paréntesis 3 es igual a P entre paréntesis X igual a la 3 es igual a 0,01832 por 64 sobre 3.2.1. F entre paréntesis sobre 3 es igual a P entre paréntesis X es igual a 3, cerramos paréntesis, nos da un total de 0,1954. Acá reflejamos los resultados en la tabla, dando una probabilidad de que lleguen a 3 pacientes en un día. Es de 0,1954 o 19,54%. Muchísimas gracias, profe. Hola, buen día. Mi nombre es Lady Pérez. Estoy en el curso de Estadística Inferencial y me corresponde en esta fase 3 exponer la distribución de probabilidad chi cuadrada. La distribución de probabilidad chi cuadrada es una distribución continua y se utiliza en pruebas de hipótesis. Esta distribución la podemos identificar porque los valores chi cuadrados nunca son negativos. Además, existe una familia de distribuciones chi cuadrada y la distribución tiene un sesgo positivo. Aquí podemos visualizar lo que es la gráfica y la tabla de cálculo de la probabilidad chi cuadrada.
Aquí podemos visualizar lo que es la ecuación, como es la fórmula, donde K es el número de categorías, FO es la frecuencia observada particular, FE es la frecuencia esperada particular, con K menos 1 grados de libertad. Pasamos ahora a un ejercicio de práctica que fue una adaptación que realicé, donde la empresa de chocolates Dulce Sabor es una empresa muy conocida a nivel nacional. En vista de su éxito con los chocolates que distribuyen, pensaron en adquirir un nuevo sabor, para lo cual propusieron realizar una encuesta para saber qué sabor les gustaría a los clientes. Para ello se seleccionó una muestra de 120 personas y los datos quedaron de la siguiente manera. En esta tabla vemos los sabores y la frecuencia. Por ejemplo, el lulo tiene una frecuencia de 35, naranja chip una frecuencia de 29, chicle mush una frecuencia de 32 y dulce de leche una frecuencia de 24, dándonos un total de 120. Procedemos a la formulación de las hipótesis, donde de la hipótesis nula no hay diferencia entre las proporciones de las personas que eligen cada sabor, y la hipótesis alternativa hay diferencia significativa en las proporciones de las personas que eligen cada sabor. El nivel de significancia es del 5%, por lo tanto el nivel de probabilidad de aceptación es del 95%. Teniendo en cuenta que K es igual a 4, los grados de libertad serían K menos 1 igual a 3. Procedemos a calcular el valor crítico de chi cuadrada por medio de la tabla que anteriormente ya mostramos, quedando de la siguiente manera con esta fórmula, y así nos da un resultado de 7,815. Ahora pasamos a la siguiente tabla, donde vamos a calcular y ver los resultados de la frecuencia esperada, la diferencia, el déficit elevado al cuadrado y el déficit elevado al cuadrado dividido por la frecuencia esperada. Voy a empezar explicando la primera, que es el lulo, que tiene una frecuencia de 35, la frecuencia esperada es 30, la diferencia es de 5, el déficit al cuadrado es 25, que es cuando colocamos la diferencia elevada al cuadrado, nos da este resultado. Y finalmente, el déficit cuadrado dividido por la frecuencia esperada nos da el resultado de 0,8333, y asimismo hice con los demás, dándome un resultado final de 2,1999. Por lo tanto, se evidencia que el valor de chi cuadrada está por debajo del crítico, siendo este 2,1999 menor que el crítico, que es 7,815, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profe. Mi nombre es Mariana del Pilar Hidárraga. El tema que me tocó exponer es distribución de probabilidades hipergeométricas. Es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo. Cuando usted conoce el número total de elementos en la población, la cual proviene de la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. Es un evento o un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Acá en esta diapositiva nos podemos dar cuenta de la gráfica, que es lo azul clarito no posee los rasgos del frasco y en el azul oscuro posee el rasgo en éxito. Y acá también podemos ver la distribución hipergeométrica en una tabla donde nos señala y nos enseña todo sobre dicha elaboración. Acá podemos ver la fórmula general, donde N mayúscula es igual al tamaño de la población, donde N minúscula es igual al tamaño de la muestra, donde C mayúscula es igual a todos o cantidad de elementos que cumple características deseadas. Voy a socializar unos ejercicios de práctica que hice de la siguiente manera. 10 refrigeradores de cierto tipo han sido devueltos a un distribuidor debido a la presencia de un ruido oscilante agudo cuando el refrigerador está funcionando. Supongamos que 4 de estos 10 refrigeradores tienen compresores defectuosos y los otros 6 tienen problemas más leves. Si se examinan al azar 5 de estos 10 refrigeradores y se define la variable aleatoria X, el número entre los 5 examinados que tiene un compresor defectuoso es indicado. Probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Primero definimos nuestra variable aleatoria. X es igual al número de pacientes que llegan en un día. Además nos indican que esta variable aleatoria X sigue en la distribución de Poisson. Entonces podemos aplicar la siguiente fórmula. Primero, la distribución de la variable aleatoria X. Segundo, la probabilidad de que no todos tengan las fallas leves. Y tercero, la probabilidad de que al sumar 4 tengan las fallas del compresor. El tamaño de la población finita es de 10.
Acá podemos ver en la fórmula. En esta población finita hay 4 éxitos, compresores defectuosos y 6 frascos, problemas más leves. Acá también podemos darnos cuenta en la fórmula. En el tamaño de la muestra es de 5 y acá vemos señalada en la diapositiva la fórmula. Entonces la variable X, número de refrigeradores con compresores defectuosos de un total de 5 analizados, tiene la siguiente distribución. Entonces la variable X, el número de refrigeradores con compresores defectuosos de un total de 5 analizados, tiene la distribución de la siguiente manera. Esto acá podemos ver en la fórmula X hipergeométrica y con los valores agregados en la fórmula. Muchas gracias, profe, doy por terminada mi exposición.